Hola, ¿qué tal? Vamos a aprender a diseñar un DApp desde cero, ya que podemos encontrar mucha información de cómo manipularlo, cómo entenderlo, pero no tenemos mucha información en las redes de cómo diseñar un DApp desde cero. Tener en cuenta que un DApp es un diagrama de actividades de proceso. Para este caso específico vamos a hacer el diseño desde cero de un proceso de mecanizado de fichas de ajedrez, de un material de acero rápido o puede ser aluminio. Se manejan tiempos de fabricación parecidos. El método de fabricación es por retiro de viruta. Recordemos que el DAP es una herramienta que contempla un conjunto de actividades enlazadas entre sí con el fin de llevar a cabo un proceso. Como les comento, pues este proceso es el moldeo por arranque y viruta de la fabricación de fichas de ajedrez. Algunas de las ventajas que podemos tener o alguna de la información que se puede adquirir con el uso del DAP es la cantidad de material utilizado. Podemos obtener distancia recorrida, tiempos de trabajo, recursos económicos invertidos, equipo y material utilizado. Para el caso más específico de este DAP que vamos a aprender a diseñar, nos va a dar tiempos de mecanizado y nos va a dar un presupuesto aproximado. Entonces este es el formato o la hoja con el que ustedes se van a encontrar o la que vamos a terminar diseñando. En el costado izquierdo tenemos la información del proceso. Entonces dice que es un diagrama de actividades de fabricación de fichas de ajedrez. Diagrama número uno, hoja número uno, material aluminio. ¿Qué actividad se va a llevar a cabo? Mecanizado. ¿Por qué método? Por un molde de arranque y viruta en Bogotá, realizado por estudiantes y elaborado por mi persona. Vamos a comenzar y tomar como ejemplo para este caso la ficha peón y vamos a ver cómo funciona el DAP. Se distribuye en 5 actividades básicas principales, como lo son la operación, el transporte, la fabricación, la inspección y el almacenamiento. Estas son las actividades bases o pilares de cualquier actividad de manufactura o de fabricación industrial. Para poder utilizar esta herramienta nosotros debemos ingresar una serie de actividades cronológicas para la fabricación de nuestra pieza. Estas actividades cada persona las debe ingresar dependiendo del elemento que está mecanizando, que está fabricando. Para este caso yo tomé de ejemplo pues el tema del peón y el orden cronológico como yo creo que se debe fabricar es de la siguiente manera. Primero se debe comprar el material, se debe hacer un traslado, un transporte a un centro de mecanizado, se debe hacer una preparación de la pieza que es la ubicación en la máquina donde se vaya a realizar el mecanizado, entiéndase CNC o torno convencional. El proceso ya de fabricación o de retiro de viruta, una limpieza, un acabado superficial, finalmente una inspección de calidad que es más la determinación de las medidas que se hayan quedado las que nosotros hayamos diseñado en un principio y su posterior almacenamiento. Entonces, a cada una de estas actividades vamos a asignarle un ítem en cada uno de estos símbolos dependiendo de a qué grupo pertenece, sea operación, transporte, fabricación, inspección o almacenamiento. Entonces, tenemos la compra del material, a qué podría pertenecer o a qué actividad podría pertenecer, pues en lo personal yo pienso que podría pertenecer a la operación. Entonces, damos y asignamos. Traslado a centro mecanizado, eso es transporte. Cada una de estas actividades puede repetirse en más de un ítem, ¿no? Digamos, puede que usted ponga una actividad que pertenezca a operación, transporte y fabricación al mismo tiempo. No sé qué actividad o qué ejemplo les voy a dar para que eso sucediera, pero sí puede pasar. Pero pues en este caso no pasa. La preparación hace parte de la operación. Los conjuntos de operación son actividades relacionadas a toda la logística antes de iniciar la fabricación. Listo, iniciamos con la fabricación, pues obviamente pertenece al conjunto de fabricación, al conjunto de actividades de fabricación. Tenemos la limpieza pues hace parte del conjunto de operaciones de fabricación. Este tipo de decisiones son propias de la persona que está diseñando, manipulando y ejecutando el DAP. Tenemos la inspección de calidad, entonces tenemos el ítem específico de inspección. Y el almacenamiento
tenemos un ítem específico de almacenamiento. Les repito, como ustedes son las personas que escogen estas actividades, no es necesario que haya un ítem de almacenamiento o que haya un ítem de inspección de calidad. Si a tu método de fabricación no le mides las dimensiones una vez terminas o no lo almacenas, sino que inmediatamente lo vendes, pues no deberían ir estas actividades, sino que deberían ir otras, y deberías asignarle el grupo de actividades a las cuales pertenecen. Una vez se le asignen estas variables, nuestro DAP ya terminado nos va a asignar una sumatoria de costos fijos, una sumatoria de costos variables, nos va a dar un costo total de la fabricación de un peón. En la tabla nos va a distribuir o sea, debido a un porcentaje, qué valor tiene la compra del material para un peón, cuánto es su valor en cuestión al traslado, cuánto es su valor en cuestión a la preparación, a la limpieza. Nos da la sumatoria y nos da el valor en pesos de cuánto costaría la fabricación de un peón. Nos da también una medida aproximada en TMUs y en minutos de cuánto puede durar este proceso. El MTM es una meta que la persona que indica o da el DAP o inicia la orden de fabricación tiene en mente. Al nosotros asignar estas variables, también se nos van a asignar unos tiempos teóricos de fabricación. La diferencia entre estos nos va a dar pues una diferencia en minutos, una fabricación en tiempo real y una teórica. Entonces, teóricamente, la fabricación de un peón se demora 24 minutos y cuesta 7.800 pesos. Esto lo podemos contrastar con algunos de los trabajos previamente vistos y nos da un aproximado muy cercano. Nos vamos a la última hoja del DAP, en el cual nos va a decir el costo total de fabricar las 16 piezas que lleva un juego de ajedrez, que va a ser de 124.000 pesos, y el tiempo. ¿Por qué el tiempo se ve tan reducido? Porque estamos contemplando que el tiempo de transporte, que es el más alto, como pueden ustedes ver, el tiempo de transporte no se va a tomar para cada una de las piezas, ya que solo se va a hacer un traslado para la fabricación de los 16 peones. Por eso se ve un tiempo tan reducido. Pero entonces se estarán preguntando cómo se diseña y se fabrica este DAP. Entonces pues borremos los datos para que entendamos un poco. Vamos a ir a las ecuaciones. Principalmente lo que nosotros debemos asignar a un DAP cuando estamos realizando nuestro diseño son los pesos. Estos son pesos porcentuales, no llevan el porcentaje debido a que necesito que se multipliquen por números enteros, pero son porcentuales. Por eso acá ustedes pueden ver que la sumatoria es 100. Debemos asignar un peso a cada una de nuestras actividades, que siempre van a ser las mismas: operación, transporte, fabricación, inspección y almacenamiento. Que estas actividades siempre sean las mismas no conlleva a que nuestra operación de fabricación tenga que tener estos ítems. Entonces nosotros podemos omitir ciertos ítems como inspección o almacenamiento, el transporte en caso de que ustedes tengan la máquina, el torno convencional a la mano, y asignar los pesos. Aquí corresponden los pesos de toda la actividad de la fabricación del elemento que conlleva más tiempo. En este caso pues yo asigné para la forma como yo contemplo el problema, 30% del 100% de la fabricación es como tal el moldeo por desprendimiento de viruta, o sea, la fabricación. El tema de la operación, que es la logística previa a la fabricación, es otro punto que nos conlleva mucho tiempo. El transporte, que es ir a conseguir el material, luego llevarlo al centro mecanizado, nos toma mucho tiempo dentro de la actividad. Y la inspección y el almacenamiento son las dos actividades que menos tiempo nos toman. Vamos a asignar unos costos fijos y unos costos variables, lo cual nos puede ayudar a determinar más adelante un estudio de costos, en los cuales ¿qué se obtiene? Se obtiene es la sumatoria de las actividades de operación
acá lo que tenemos es la sumatoria, multiplicado por el peso. Y eso ya nos va a dar en pesos. De la misma manera para el transporte, de la misma manera para las variables de fabricación, inspección y almacenamiento. Entonces son las sumatorias multiplicados por sus correspondientes pesos. En este caso pues se utiliza la función contará para contar la cantidad de veces que hemos seleccionado un elemento dentro de estas casillas, y esto luego será multiplicado también por el peso. De la misma forma para cada una de estas casillas pues se utiliza la función contará y se multiplica por el peso. Para determinar los costos específicos para cada una de las actividades que nosotros estamos describiendo al costado izquierdo de la pantalla, utilizamos también la función contará la multiplicamos por la sumatoria de los costos fijos, al ser esto pues costos fijos, y lo dividimos por la cantidad de ítems que se cuentan en estas casillas, lo cual nos determina el precio específico para cada una de estas actividades. Acá damos un ejemplo. Entonces vamos a seleccionar que la compra de material, yo no sé, es de este tipo y de este tipo. Entonces nos da que la compra del material nos cuesta 1.300 pesos al asignarlo en dos grupos de actividades diferentes, en operación y transporte. Si lo asignáramos solo a operación, nos da un valor menor, que es de 900 pesos. También pueden ver que el tiempo también está aquí relacionado, y está relacionado directamente con los TMUs que se plantean en esta casilla. Eso para el tema presupuestal, para el tema económico. Para el tema de tiempos, cada una de estas casillas va a ser la sumatoria de estos valores multiplicado por un valor adimensional, el cual nosotros previamente seleccionamos. Por ejemplo, en este caso, por 1000. ¿Por qué por 1000? Porque son actividades de transporte. Las actividades de transporte tenemos que sobredimensionar su cantidad de tiempo que se demora, debido a lo largo que puede ser un desplazamiento desde el lugar donde se compra el material hasta un centro de traslado. En las actividades que son convencionales, pues simplemente es la sumatoria de estos valores, que como les comenté en su momento, es la cantidad de veces que ustedes determinarán que aparecen las actividades en cada una de las descripciones que ustedes dieron del proceso, multiplicado por el peso de cada una de nuestros grupos de actividades. Y esta es la manera como se diseña, maneja y manipula un DAP de proceso, específicamente un DAP de proceso para la fabricación de un juego de ajedrez. Aquí estamos poniendo valores aleatorios para que vean que absolutamente todas las casillas nos interfieren, manipulan y nos dan un valor diferente en nuestra fabricación de nuestro peón. ¿Qué quiere decir esto? Que el buen desarrollo y el buen análisis de nuestro DAP consiste en asignar una descripción detallada de la fabricación de nuestro proceso y tener muy claros la asignación de los pesos a nuestro proceso. Si en alguno de nuestros procesos no tenemos un proceso de almacenamiento, inspección, fabricación, transporte, operación, debemos omitir asignarle una casilla a este valor para que no nos afecte los cálculos. Listo, nos vamos de esta manera. De igual manera se repite la actividad, digamos, para el alfil, el caballo, la torre, la reina y el rey. Finalmente vamos a poner acá unos valores para el alfil, como para hacer aquí una pequeña dinámica. Obviamente esto se debe hacer lentamente, consensuadamente, asignando correctamente las actividades a nuestro grupo, a nuestra descripción del proceso. Esto finalmente nos va a llevar a nuestra última hoja, la cual nos va a determinar tiempos totales y costos totales de fabricación.
Tenemos que para este ejemplo 16 peones nos cuestan 120.000 pesos, los 4 alfiles 14.800. eh, Hagamos el proceso de darle números al azar a todas las fichas para que tengamos un, un aproximado de costo de todo nuestro juego de ajedrez. Siendo un poco irresponsables con la elección de las actividades, porque como les digo, se debe ser muy responsable con esto. Vamos con la torre. Vemos como todos los valores se modifican en tiempo real. Por último la reina. Ay. Algunos de estos valores, si dan de un costo muy bajo, es por el tema que le estoy dando muchas actividades a muchos grupos de operaciones, actividades de bajo peso. Por ejemplo, vamos a hacer totalmente lo contrario con el rey. Vamos a darle actividades de mucho peso, que es la fabricación y la operación, a la descripción de nuestro proceso. Entonces recordemos, el símbolo de la operación es el círculo y el símbolo de la fabricación es este. Entonces todas las actividades se las vamos a meter solo a esos dos grupos a estos dos grupos de procesos, para que se den cuenta cómo el precio se ve elevado. Tenemos 7.200 pesos, una comparación con la reina con actividades un poco diferentes de 2.600 pesos. Podemos asignar más actividades, lo cual nos va a generar mayores costos. Finalmente llegaremos a nuestro DAP de proceso, nuestra hoja final, en la cual nos dará un costo aproximado de la fabricación de todo el juego de ajedrez y cuánto tiempo se demoraría: 241 minutos. Y esta es la manera como se diseña, fabrica, interpreta y se llena un DAP de proceso. Muchas gracias.